Este domingo tan hermoso que Dios nos ha dado, después de, podemos decirle tal vez, si Dios nos da vida y el Señor tarda en su venida a nuestros nietos que hemos pasado por el diluvio, como Noé, dígame si no ha llovido en estos días. Las plantas agradecidas, y uno dice, Dios mío, qué manera de caer agua. Algún hermano me decía, ¿sabes qué? Aparecieron goteras en casa que ni yo sabía que existían ahí. Manchas de humedad por todos lados. Pero gracias a Dios, fíjese qué hermosa mañana que Dios nos da de poder hoy estar reunidos en el nombre del Señor. Y cuando Dios nos da la oportunidad, ya sea con lluvia, con sol, con frío, con calor, pero Dios cuando reúne a su pueblo, permite que su pueblo sea reunido, Dios tiene un propósito de bendición para su pueblo. Dios quiere que podamos ser edificados y ser fortalecidos. Y escuchaba la palabra que Marcos compartió al principio, y yo digo, qué historia la de Saúl. Un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, y que termina de esa manera. ¿Qué pasó en la vida de Saúl para que en ese relato que Marcos compartía hoy al comienzo de la reunión, él le dice al profeta Samuel, cuando habla de Dios, dice, tu Dios? Él ya no lo está diciendo como mi Dios. Digo, Dios mío, líbranos de estar en algún momento en esa posición donde hablemos de Dios diciendo, este es el Dios de ustedes. No. Dios debe ser nuestro único y verdadero Dios. En cada circunstancia. Pero Dios tiene un propósito, que culminemos, pero correctamente, la carrera. Que culminemos lo que Dios permite que emprendamos. Por alguna razón, hay veces que el presente no es igual que cuando comenzamos. Permítame, a modo de ejemplo. Los jóvenes que están en esta mañana y que están cursando, yo creo que hay algunos que en estos días se está orando más que nunca para que Dios les dé sabiduría y pueda recordar lo que tiene que rendir en el examen. Pero, ¿cómo llegaron a esta posición? Dicen, no, en diciembre papá lo apruebo todo. ¿Nunca escuchó eso los padres? Y pasó diciembre y seguimos con la misma historia. Y pareciera que las cosas se fueron complicando. En el trabajo, el primer día que usted comenzó ese trabajo, usted se siente entusiasmado, todo, y ahora dice, no, Dios, por favor, quisiera que algo pueda cambiar. El presente a veces no es igual que al principio. En la familia, en el matrimonio, en el ministerio. Pero Dios quiere que su pueblo no solamente sea bendecido y que se sienta bien, sino que el pueblo de Dios puedan ser hombres y mujeres que cumplan con todo el propósito que Dios tiene para su vida. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a un hermano muy joven que estaba en el ministerio, que se llamaba Timoteo. La primera carta de Timoteo en el capítulo 1. Y yo voy a pedir que todos los que tengan sus Biblias, por favor, lo puedan ver, porque vamos a ver con la ayuda del Señor algunos versículos que, ¿sabe qué?, que nos implican a todos. Yo sé que esto es una carta pastoral. Yo sé que esta carta en realidad es una carta personal de Pablo cuando está en prisión y él está dejando las instrucciones a uno de sus discípulos preferidos. Timoteo era un muchacho joven, entregado en la obra de Dios, dispuesto a servir, pero tenía miedo, tenía situaciones donde él mismo se sentía limitado físicamente, espiritualmente. Y esta palabra le llega en un momento justo a la vida de Timoteo. Pero no solamente es una carta para Timoteo, hoy ni siquiera es solamente una carta para los ministros que están aquí en la iglesia, sino que es una palabra para todos, es una palabra inclusiva, es una palabra para los que están aquí presentes, como los que nos están mirando a través de la televisión. Es una palabra como para el que tiene dinero, como para el que está pasando por un momento de necesidad. Es una palabra tanto para varones como para mujeres, para jóvenes como para ancianos. Es una palabra para todos. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 1 de Timoteo, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por ¿cuántos? Dice allí. Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y paremos allí un instante. Y fíjese que esta palabra, usted no puede decir, bueno, esto es para alguien otro, es para fulano, para sultano, o a veces decimos, uy, qué lástima que no vino María, que tendría que haber escuchado esta palabra. No, esta es palabra para todos los que están escuchando. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos los que están aquí en esta mañana y aquellos que nos están escuchando a través de la televisión. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino solamente en el concepto de que podamos pasarla bien y que tengamos después algunos feriados. No, el propósito de Cristo, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos. Pero fíjese qué interesante. Y ahí está mostrando, dice Pablo, y nosotros allí, yo suscribo estas palabras diciendo, de los cuales yo me considero que soy el primer pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar debemos reconocer nuestra dependencia del Señor cada día de nuestra vida. Que no es por nuestros méritos, no es por lo que vos sabés, no es lo que vos sos, no es por lo que vos tenés, sino somos bendecidos solamente por Cristo. Y para ser bendecidos por Cristo, primero necesitamos tener bien claro esta condición. Somos pecadores. Y necesito a Cristo en mi vida. Y fíjese cómo sigue el versículo 16. Y Pablo está dando allí un testimonio. Y quiero que realmente cada uno de nosotros podamos manifestar nuestro testimonio. Dice, pero por esto, dice la palabra del Señor, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Y creo que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, él se está acordando de su pasado. ¿Se acuerdan de Pablo, de Saulo? Fíjese qué interesante. Hoy al principio de la reunión se hablaba de Saúl. El nombre Saulo es una derivación del nombre Saúl. Y Saulo era un perseguidor de la iglesia. Cuando sabía que había cristianos reunidos en algún lugar, realmente manifestaba toda una multitud para que esos cristianos sean perseguidos, sean realmente golpeados. Aún la misma palabra de Dios nos muestra que Saulo en ese momento, estaba de acuerdo con el asesinato del primer mártir cristiano. ¿Se acuerdan de Esteban? Pero Pablo reconoce, dice, la misericordia de Dios fue tan grande en mi vida, que en vez de ser el perseguidor, hoy es el predicador del Evangelio. Hermanos, y tenemos que ser conscientes de la obra de Cristo que ha hecho dentro de nosotros. Podemos ver las maravillas de la creación de Dios. Podemos ver cómo Dios ha obrado en medio de la naturaleza. Pero el mayor milagro que Dios hizo en nuestra vida es cuando Cristo nos salvó. Fue cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos testigos de cómo Dios ha obrado en sanidades, en milagros en nuestras vidas. Me acordaba en estos días, por circunstancias que nos tocaron pasar en la familia, y usted lo conoce, al más chiquito de la casa, Tadeo. Y Tadeo con Ezequiel se llevan 12 años. Y me acuerdo cuando estaba en otro país y me preguntaban de la familia, y yo les contaba cómo estaba más o menos armada la familia, y todos se asombraban por los 12 años. Todos me preguntaban, pastor, ¿con la misma esposa? Yo sí, con la misma esposa. Pero 12 años, ¿saben por qué? Porque en realidad nosotros no podíamos ir agrandando la familia. Susi no podía tener más hijos. Pero Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso. Y en algún momento Dios nos sorprendió con Tadeo. Y le digo que es una bendición. Y nosotros personalmente damos gracias a Dios por la familia, por nuestros hijos. Pero el mayor milagro, queridos hermanos, aunque esto nos llena la vida, es saber que Cristo murió por nosotros y que nos da vida eterna.
Y vos podés haber pasado por el mejor milagro. Dios pudo haber orado en tu familia, pero el mayor milagro es saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios nos ha salvado. Dios nos ha bendecido. Por eso fíjese lo que dice, teniendo en cuenta esa actitud. Versículo 17, es un canto de alabanza, un momento de adoración a Dios. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dígame si no tiene ganas de decir un fuerte amén aquí. Claro, porque el único que merece toda la gloria, la alabanza, es nuestro Dios. Y Pablo, escribiendo esta carta, él va detallando y va mostrando y dice, queridos, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Nadie puede decir, no, esto no me toca. Es una palabra para cada uno de nosotros. Pero dentro de ese propósito, ese plan de Dios quiere que tu vida sea bendecida y culmine realmente para la gloria y la honra del Señor. Y no que te quedes allí a mitad de camino. Yo sé que estamos viviendo los mediados del mes de febrero y como a veces mencionamos, dígame cuántos proyectos usted tenía para el año nuevo. Año nuevo, vida nueva, 2014, fin de diciembre. Dijo, no, Señor, este año yo prometo y vamos a orar para que sea diferente. Dígame si usted no le prometió a Dios leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos por día? 3 capítulos. Bueno, yo veo que algunos andan en paritario, ya andan negociando algunas cosas. Bueno, Dios, 3 capítulos me dio mucho. Te conformás con 3 versículos. Algunos trata ahí de negociar. Pero parecía que el proyecto, el propósito del 1 de enero a esta fecha, al 16 de febrero, hay algo como que, y bueno, ya no es tanto. Ya no es, prometimos, Señor, vamos a estar todas las reuniones, y uno, bueno, ya tenemos que negociar otra vez. ¿Vio cómo están los juegos ahora de invierno allí en Sochi? La otra vez miraba una repetición y veía los deportistas. Iban a hacer patinaje, una carrera de patinaje. Y todos estaban en la línea de partida y dispuestos y esperando la orden de salida. Y uno dice, todos tienen la expectativa de ganar. Para las 2 vueltas ya había uno caído, el otro que se había chocado con el otro. Y uno dice, todos esos sueños se fueron diluyendo. Y a veces nuestra vida es así. Y saben que la palabra, cuando uno empieza a ver toda esta carta de Timoteo tenía un entusiasmo muy grande. Pero había algo que le hacía tener miedo de no poder cumplir con el propósito de Dios. Yo quiero que veamos, a la luz de la palabra del Señor, usted tiene allí su Biblia abierta. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Pablo le está haciendo acordar algo a Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y hasta aquí no es la palabra del Señor. Pablo le está diciendo, Timoteo, acordate de las profecías. Y evidentemente, cuando estaban levantando a Timoteo a la obra del ministerio, no solamente fue el deseo de un grupo de hermanos, sino que Dios estaba confirmando cuál era el propósito de Dios para con la vida de Timoteo. Y la palabra del Señor también nos habla que Dios ha proyectado su vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Si usted lee en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice justamente la palabra del Señor que desde antes de los principios de los tiempos Dios ha proyectado su vida. No conforme a mi conducta, no conforme a mi propósito, sino conforme al propósito de Dios. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y aunque a usted le parezca difícil y esté pasando por un momento de problema, un problema de turbación, un problema donde dice, pero yo esto no es lo que soñaba para mi vida. Dios tiene un propósito con su vida para que también a través suyo otras personas sean bendecidas. Y fíjese lo que le está diciendo.
que milites la buena milicia. En otra versión dice que pelees la buena batalla. Sintetizando, ¿qué significa esto? Le está diciendo, mira, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es color de rosa, no es vivir entre algodones. Pero sé y viví como un soldado comprometido con la causa del Señor. No mirando y escondiéndote, sino una persona que se juega, que cree en el Evangelio. Que no se vive allí tímidamente el Evangelio, sino que lo comparte con otros, que vive con otros. Pelea la buena batalla. Y a diario tenemos luchas contra nuestra vieja naturaleza, que impiden que vivamos una vida de santidad. Tenemos luchas con corrientes, filosofías que van tratando de desviar a los cristianos de la fe en la palabra de Dios. Hay un mundo espiritual, espíritus de maldad, que están tratando también de perturbar los hogares, las familias de los hijos del Señor. Y es una lucha. Pero hay poder en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un proyecto para tu vida. Dios ya lo ha declarado a través de otros hermanos. Pero Dios tiene un propósito. Pero vivir una vida cristiana comprometida. Cuando no hay un evangelio comprometido en lo familiar, en lo social, en lo laboral, la palabra de Dios está como oculta. La presencia de Cristo está oculta en medio de esta sociedad. Pero cuando la palabra de Dios empieza a trabajar en los cristianos y empieza a manifestar su fe, la fe del pueblo empieza a crecer y muchos empiezan a conocer al Señor. Recibí en esta semana un informe de lo que pasa en una nación que para la mayoría de nosotros no sabemos poco y nada. Nepal. ¿Escuchó alguna vez hablar de Nepal? Allí está en el Himalaya, rodeado de montañas. Alguna película por allí nos hace graficar, allí alguna película de hace años. Pero básicamente la nación es una nación hindú, donde el paganismo está tan aferrado. De acuerdo a algunos informes, en el año 1976, solamente en todo el reino de Nepal había 25 cristianos. Nada más que 25. Una generación hundida en el paganismo. Hoy día viven una convulsión social, cultural. La guerrilla maoísta está haciendo estragos en todo el Nepal. Hay gente que se exilia, que se va de un lugar a otro. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando con la iglesia? Hoy día son más de 1 millón de cristianos. De 26, más de 1 millón de cristianos. Y la gran mayoría pertenecen a la iglesia pentecostal. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? ¿Cómo pudo ser? ¿Sabe qué? Esos 25 que estaban allí no estaban escondidos, compartían de la palabra del Señor. Vivían y peleaban la buena batalla, peleaban esa buena milicia. Es interesante que Pablo le dice, pelea la buena batalla, milites la buena milicia. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una mala batalla? Sí. La batalla de los intereses personales, los deseos personales, las posiciones personales. Esa no es la batalla que Dios quiere que peleemos. Pero que pelees la buena batalla. Otra nación, de los cuales hoy tenemos muchos vecinos aquí en Argentina, China. ¿Sabe que China es un país donde no tenían la libertad de estar congregados así como nosotros por décadas? Y tenemos aquí a nuestros hermanos Rodríguez que saben muy bien de todo esto. Pero por décadas no han podido congregarse. ¿Sabe cuántos cristianos hoy hay en China? Una nación de casi 1.300 millones de habitantes, más de 66 millones de cristianos. 66 millones, ¿se escuchó bien? En Argentina apenas somos un poquito más de 40 millones de habitantes. O sea, es Argentina
más Paraguay, más Uruguay, más Bolivia, toda esa cantidad de habitantes son hermanos nuestros en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque una iglesia comprometida se oye con el Señor. Pero Pablo le da una clave. ¿De qué manera podés vivir esa vida cristiana de victoria? En medio de los problemas, en medio de las situaciones personales, en medio de las malas noticias, en medio de las situaciones donde pareciera que todo está mal, que solamente pueden tener bendición unos pocos elegidos. Hay un versículo, si usted me permite, es para que usted después lo subraye en su casa y lo aprenda y lo aplique a su vida. Cada día que Dios le da, fíjese lo que está diciendo, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dos elementos fundamentales para tener una vida victoriosa. Dos elementos fundamentales que no pueden faltar en tu vida. Dos elementos fundamentales que van a impedir que tu bendición caiga en saco roto, sino que puedas cumplir con el propósito de Dios. Dice, manteniendo la fe. Y esto es prioritario en nuestras vidas. Podemos tener situaciones muy problemáticas, injustas, pero nuestra confianza en Dios tiene que estar sobre todas las cosas, queridos hermanos. Dios sobre todas las cosas. ¿De qué manera perdemos o vamos abandonando la fe? Cuando dejamos a Dios de lado. ¿Se acuerda de Saúl? Tu Dios ya no era su Dios. Cuando dejamos de lado a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, ya no estamos dependiendo de Él, no estamos orando, nuestra fe empieza a menguar. Cuando empezás a dejar de congregarte, de estar unidos con los hermanos, ¿cómo está tu vida de fe? Y se empieza a enfriar, se empieza a resquebrajar. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, y solamente tenés la palabra ahí como un relleno, como un lugar en tu biblioteca, y la palabra de Dios ya no está en tu vida, la fe empieza a desaparecer. Pero es interesante, si yo preguntara aquí, ¿quién está dispuesto a perder la fe? Yo creo que ninguno levantaría nuestra mano y diría, pero pastor, está desubicado, este no es el ámbito. Yo creo que nadie abiertamente está dispuesto a abandonar la fe, a dejar la confianza en Dios de lado. Pero a veces podemos sustituir otras actitudes. En vez de tener fe en Dios, la cambiamos por algunas cosas diferentes. Le invito a que hable en el libro del profeta Jeremías. Yo sé que es un versículo, hay una porción de versículos allí interesantes, pero la palabra de Dios en el capítulo 17 de Jeremías va a traernos luz sobre algo importante, sobre los peligros de cambiar tu fe. Pero no solamente te va a traer luz sobre los peligros de cambiar la fe, sino que te va a mostrar, va a desenmascarar quién está detrás de este propósito. ¿Qué es lo que quiere alguien provocar en tu vida cuando tu fe en Dios empieza a menguar? Jeremías capítulo 17, versículo 5. Versículos muy fuertes. Y dice así la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 17 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, maldito el varón o la mujer que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pone toda su confianza en esa persona y su corazón se aparta de Jehová. Fíjese lo que está diciendo. Será esa persona como la retama del desierto. Y presta atención a lo que dice aquí. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, Dios tiene un propósito para tu vida. La palabra de Dios nos desafía en esta mañana también a nosotros, diciéndonos, Dios nos ha salvado, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero para que ese propósito se cumpla, tenés que mantener la fe. Dios hablando allí en Jeremías dice, maldito, bajo maldición, el hombre que confía en el hombre. Y hay veces que yo puedo girar el eje de mi fe, en vez de mirar a Dios, empiezo a tener mi confianza en el ser humano, en un líder religioso, en un político, en un familiar, en un ser querido, en mí mismo. Yo lo puedo hacer, yo tengo las fuerzas. Y esto que suena tan motivador, a la luz de la palabra del Señor, te está diciendo, cuidado, que estamos bajo maldición. ¿Y qué significa esto? Dice que aún cuando venga el bien, cuando venga la bendición de Dios, cuando venga la prosperidad de Dios, cuando venga el cuidado de Dios, no lo va a ver. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que la bendición de Dios empieza a bendecir y a mí no me toca? ¿Cómo que yo no lo veo? ¿Quién quiere que las bendiciones de Dios no lleguen a tu vida? Nada más ni nada menos que Satanás. Nada más ni nada menos que Satanás. Y Satanás constantemente va a tratar de que tu fe mengue, que tu confianza en Dios sea chica, que tu perseverancia en Dios sea cada vez más pequeña. Y las bendiciones de Dios, vas a estar dentro del pueblo, bendecido por Dios. Y le dice Dios, pero ¿por qué a mí no me toca? ¿Por qué a mí no me llega? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién está tu fe? Y dice, fíjese, dice, será como esa retama del desierto. No dice que será eso lo de la retama del desierto. ¿Vio cuando usted va para el lado de Mendoza y le tocan los días de viento sonda? Ese viento que se mueve por todos lados y pasa unos yuyitos por la ruta, así, como en la película de los vaqueros, los convoyes, ¿no? Bueno, eso es la retama. ¿Qué significa? Que vas para el lado que sopla el viento. Que cualquier opinión de cualquier persona, sí, le haces caso a esto, después le haces caso al otro y al otro. No tenés esa firmeza. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en una persona. Que puede ser esa persona con la cual vos te ves todas las mañanas frente al espejo, o puede ser otro, que puede ser muy buena persona. Pero nuestra confianza solamente tiene que estar puesta en Dios. Aleluya. Fíjese cómo sigue este versículo. Versículo 7. Contrariamente a la posición que hablaba de maldición, aquí hay un lugar de bendición para los hijos del Señor. Versículo 7 del capítulo 17 de Jeremías dice, bendito el varón y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y fíjense lo que dice aquí, que interesante. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará, ¿qué cosa dice allí? De dar fruto. Vos estás en los versículos anteriores, dice la bendición, ni te vas a dar cuenta, ni cuando Dios bendice. Te pasa de nada. Pero cuando estás confiando en el Señor, esa fe en el Señor, dice, en el peor año, con los mayores pronósticos de calamidad, de desastre, eso no te va a tocar. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios cuida a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Y aún en la mayor crisis que se puede desatar en tu entorno, en tu lugar de trabajo, en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en tu vida familiar, en el momento de mayor crisis, dice que aún en ese momento vas a ser bendecido. Y no solamente que vas a ser bendecido, sino que también vas a ser de bendición. Mantén la fe, la fe, la fe.
Pero hay otro elemento más. Y es interesante cuando uno relee el libro de Hechos de los Apóstoles, los últimos capítulos, los últimos 4 o 5 capítulos, cuando Pablo está contando sus últimos viajes y sus últimas experiencias. ¿Qué importancia él le da a esta frase? La limpia conciencia. Una conciencia limpia. Uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? Todos sabemos que tenemos conciencia, creo yo. Pero en realidad es tan difícil a veces de definir qué es conciencia. A veces a personas que actúan mal uno dice, bueno, pero este es un inconsciente. Pero la conciencia, cuando uno empieza a analizar, significa tener un pleno conocimiento de sí mismo y de lo que pasa alrededor. Y esa conciencia muchas veces puede predicarnos. Esa conciencia puede aún acusarnos, puede señalarnos. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Allí en Lucas capítulo 15. El muchacho que recibió los bienes porque dijo, yo me voy solo, me voy de casa. Y mientras había dinero, había amigos, había placer, la vida era color rosa, se disfrutaba, pero cuando se terminó el dinero, como alguien lo relacionó con la fama hoy día, se van hasta los amigos del campeón, se quedó solo. Y termina cuidando cerdos. Quería comer el alimento de los cerdos, de los chanchos. Me imagino si viviera hoy día la vida del hijo pródigo, en principio tal vez sería comer nada más que sushi y algunas cositas allí delicadas. Y de golpe querer comer el alimento de los cerdos, y ni eso le da. Pero hay un versículo allí, en el capítulo 15 de San Lucas, que dice, y volviendo en sí. ¿Sabe qué significa? Tuvo conciencia. La conciencia empezó a hablar. Y la carta a los romanos dice que Dios nos habla muchas veces a través de nuestra conciencia. Pero una mala conciencia, ¿qué quiere decir? Es una conciencia que nos acusa. Una conciencia que nos acusa que hemos obrado o mal con Dios o hemos obrado mal con otra persona. Y Pablo le dice, mira, Timoteo, la vida es dura, la vida cristiana es una vida de lucha, una lucha comprometida, jugada, pero para que cumplas muy bien ese ministerio, hay 2 elementos importantes en tu vida que no deben faltar: fe y una limpia conciencia. Y todos nosotros en algún momento, los que somos del camino del Señor, y aún aquellos que nos ven a través de la televisión, que en algún momento han pasado por las aguas del bautismo, en algún momento hemos prometido servir al Señor con limpia conciencia. ¿Se acuerda de ese día? Y parecía que largábamos a la vida cristiana con todo el desafío, con todas las ganas, contentos. Pero pareciera que con el paso del tiempo ese entusiasmo se fue desinflando, se fue pinchando. Hasta acá está el diagnóstico y sería muy triste todo esto. Pero hay un versículo que le digo, a mí me apasiona muchísimo este versículo. Este versículo me ha bendecido tantas veces. Es un versículo que usted subráyelo, escríbalo, téngalo escrito en algún lugar de su casa, porque es un versículo de oración. Es un versículo para cuando venga el acusador a señalarle sus errores, usted pueda proclamar este versículo en el nombre del Señor. Le invito a que abra su Biblia, Hebreos capítulo 9. Es un versículo que es una pregunta, porque está dentro del contexto de lo que está pasando allí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo era la simbología de los sacrificios del Antiguo Testamento, y la palabra de Dios dice que eran símbolo y figura de las cosas que iban a venir. Pero hay un versículo, hermanos, que para que usted lo subraye realmente con color, que lo aprenda de memoria, es un versículo de victoria. Versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchar a Dios. Y fíjese lo que dice allí. ¿Cuál es el efecto de la sangre de Cristo? Limpiará vuestras conciencias de obras vivas. ¿Para qué dice? Para que sirváis al Dios vivo.
pasó? Iba a decir para ver si estaban despiertos, pero no, quedaban. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Gracias a Dios que nos corrige todavía. ¿Qué significa obras muertas? Son todas esas cosas que la conciencia empieza a pasar. Empieza a señalarte y a decirte, no, vos veniste hoy a la reunión, está bien. Pero cuando los hermanos dicen levantar tu mano, no, vos no sos digno de levantar la mano. Vos no sos digno de estar en este lugar. Vos no merecés las bendiciones de Dios. Y todo lo que empezó con entusiasmo alguna vez en nuestra vida, se empieza a desfigurar. Y ya no es tanto nuestro Dios, sino es el Dios de la iglesia de Faro. A veces me da mucho dolor cuando encuentro alguna persona que seguía al Señor y servía al Señor y alguna vez se bautizó. Y hoy lo veo tal vez enmescuido en toda su problemática personal, pero lejos de Dios. Y muchos de ellos presos en vicios, en una vida de pecado. Yo les digo, ¿qué pasó allí? Perdió la fe y perdió la buena conciencia. Si hay algo que puede darte esa limpieza en tu conciencia, es nada más ni nada menos que la sangre de Cristo. Nada más ni nada que la sangre de Cristo. Permítame graficárselo de este modo. Hace muchos años, los que nos congregábamos todavía allí en la calle Humberto Primo, había una fecha en todo el calendario que nosotros sabíamos que era un día muy especial, muy particular, y que lo disfrutábamos de una manera muy especial como congregación. 1 de enero de cualquier año, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hacía algunos años 1 de enero? No nos quedábamos durmiendo, nos íbamos de picnic. ¿Se acuerdan del picnic? Parque Pereira. Yo conozco a algunos hermanos que iban muy tempranito a buscar el lugar. Me acuerdo de algunos muy dormidos, rezagados allí, el micro esperando a las 7, ¿te acordás, Dani? A las 7 de la mañana, estos locos, 1 de enero. Disfrutábamos en la comunión, en la camaradería, estaba, pero un montón de juegos, pero familiares, el famoso partido entre casados y solteros, todas las historias que quedaron allá. Pero promediando la tardecita, allí en el Parque Pereira, a unos metros había un lago, ¿se acuerdan? Entonces todos los jóvenes nos creíamos unos marineros impresionantes, nos íbamos a dar una vuelta a bote. Llevábamos a las chicas. ¿Se acuerda ese laguito que uno dice es un charco de barro casi? Pero nadie quería decir que no sabía manejar un bote. No, todos sabían manejar un bote. ¿Cómo que no sabían manejar un bote? Y salíamos a la aventura. A remo, exactamente. No era un bote a motor. ¡A remo! Sí, ¿se acuerdan las primeras pasadas? Y bueno, a los 10 minutos, che, falta mucho para entregar el bote, ya no dábamos más. Y algunos, por primera vez, nos metimos en ese bote de corajudos, de canaduras nomás. Pero no teníamos ni la pálida idea ni para dónde había que remar, pero que lo vamos a andar demostrando. Dígame si alguno no quedó con alguna ampolla en la mano también. Veo que son varios que pueden dar testimonio de esto. Pero dos remos en un bote. Me acuerdo que a veces te cansabas y bueno, le dabas con un solo remo. ¿Qué pasaba con ese bote? Empezamos a pegar vuelta. La cuestión era que había que darle con los dos remos. Miren, en la vida cristiana, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y Satanás es quien quiere que ese propósito se frustre en tu vida y que vivas una vida amargada y de frustración. Y a veces me imagino que la vida cristiana es como cruzar hacia el otro lado, como los discípulos vemos en la historia, la otra orilla. Y tal vez es como un bote de remos. Y Dios te da los dos remos
Uno de esos remos se llama fe y el otro se llama limpia conciencia. Mientras vos tengas los dos remos, vas a ir avanzando. Podrá haber tormentas, podrá haber dificultades, pero vos estás avanzando, tenés los dos remos. Se puede zarandear el bote, se puede mover, pero vos tenés los dos remos. Satanás no quiere pincharte el bote. Él quiere que pierdas un remo solamente. Porque si perdés un remo, lo único que haces es te quedás pegando vueltas. Te quedás pegando vueltas. Y vos podés decir, pastor, yo tengo fe. Y gloria a Dios, yo creo que tenés fe. Pero si tu conciencia te está acusando, estás pegando vueltas siempre en el mismo lugar. Si decís, no, pastor, yo vivo una vida de santidad, ahí sí, yo me cuido de todo, gloria a Dios. Pero si en tu vida no tenés fe, estás pegando vueltas en el mismo lugar. Satanás quiere que pierdas un solo remo nomás. Con un solo remo que pierdas, suficiente. Ya está. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, palabra digna y fiel de ser recibida por todos. Cristo es nuestro Salvador. Y en ese propósito, Dios quiere no solamente salvarte de la condenación del pecado, del juicio eterno, sino salvarte de vivir una vida llena de frustración, de estancamiento, llena de complejos, de miedo, siempre pegando la vuelta, no saliendo de allí. Y cualquier tormenta, y si te toca cruzar un río ancho, y vos estás con un solo remo, lo más probable es que te vayas a picar. Te falta el otro remo. Manteniendo la fe y buena conciencia, sin la cual algunos naufragaron, se fueron a mí. Vamos a ponernos de pie. Dios, en su misericordia y en su bondad, desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Se acuerda de ese versículo que tantas veces yo lo he citado y algunos de ustedes ya se deben cansar de escucharlo? Pero para mí es uno de los versículos más reveladores en lo personal de la palabra de Dios. Salmo 40, versículo 17, dice, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y ese pensar significa tejer. Y Dios ha tejido su vida. Dios ha tejido, proyectado su vida desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ha tejido su vida como una vida bendecida. No una vida miserable. No una vida donde tengas que sufrir un montón de situaciones de lamento y dar lástima. No, que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, te puedas gozar en el Señor. Que puedas llegar bien a la otra orilla. ¿De qué modo? Manteniendo fe y manteniendo una buena conciencia. Yo les he pedido que se pongan de pie y usted sabe la liturgia de la iglesia. Usted dice, bueno, ahora vamos a orar y después cantamos y después nos vamos. Sí, es así. Pero yo le pido que usted se ponga de pie ante la presencia del Señor y que ahora en oración podamos decirle, Señor, ayúdame a que pueda crecer en fe. Ayúdame a que pueda mantener esa limpia conciencia. Si su conciencia no está limpia, hay poder en la sangre de Cristo. Confiésese con el Señor, pero salga de este lugar renovado, bendecido, restaurado, lleno de lo que Dios quiere hacer con su vida, para que ese bote en el cual usted está tenga los dos remos y no se pierda, no se quede pegando vueltas allí. Los hermanos de la alabanza van a dirigirnos en una canción que es una oración. Y yo le pediría, si usted no lo siente, no lo cante. Sinceramente, no lo cante. Pero si usted quiere hacer suyas estas palabras, cántele con toda la voz, levante su mano ante la presencia del Señor
Y dígale: Señor, yo no quiero perderme atrás, yo no quiero volver hacia atrás, sino quiero crecer para la gloria y la honra del Señor. Oh